Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos también a los que nos visitan. Aclaro de antemano que no estamos celebrando la misa, no vayan a pensar que por participar en este momento ya la misa se da por reemplazada, no. Esto es un momento para podernos preparar precisamente para eso que vamos a celebrar día a día, digamos que es una explicación previa, ¿no? Porque la Semana Santa y sobre todo estos días tienen algunos ritos particulares que no siempre tenemos la oportunidad de conocerlos, ¿no? Y por más, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Esta va a ser mi 8ª Semana Santa como sacerdote y si no recuerdo mal, pues debo estar en la 26, 27 de mi vida consciente. Entonces, por más que haya pasado más tiempo, alguien que saque el gato. Hay un visitante aquí que pasea por todos lados. Bueno, les decía que por más que alguno de repente, no quiero poner en evidencia las edades, ¿no? De repente puede haber pasado muchas más Semanas Santas que yo, pues no necesariamente conocemos a la plenitud el sentido de lo que vamos a vivir, ¿no? Por eso año a año hacemos este esfuerzo para poder comprender un poco mejor qué es lo que vamos a vivir estos días, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Para empezar, debo decir, seguramente alguna vez ya me lo han escuchado, que la Semana Santa no fue al inicio como la conocemos ahora. No pensemos que en el año 34 San Pedro puso su tablón fuera del cenáculo y dijo: Jueves Santo, 7 de la noche, Viernes Santo, 3 de la tarde, Sábado Santo, no hay servicio, domingo de madrugada. No fue así, no fue así. De hecho, en el primer siglo había una Pascua muy importante, que es la más antigua. ¿Cuál es? La Pascua dominical, la Pascua semanal. Antes de celebrar la Pascua anual, durante el primer siglo, se recordaba la resurrección todos los domingos. Es en el siglo II cuando recién ya empieza a tomar forma, sí, hay que recordar un día anual de la resurrección del Señor. Y es en el siglo IV, miren, han pasado 400 años para más o menos ver la cosa como algo la vemos ahora. Y algunos gestos todavía no estaban incluidos. Por ejemplo, hay un gesto famoso que vamos a hacer hoy, el lavatorio de los pies. Ese gesto entró recién en el siglo XIII. Han pasado 1300 años para introducir ese gesto. Aún así, muchos decían que en el conjunto de los sacramentos, si había que poner uno más, iba a ser el lavatorio de los pies. Es curioso, ¿no? Algo de lo que sí se tiene noticia muy temprano, muy pronto, es la famosa vigilia pascual. Esa vigilia preparaba a los asistentes, a los cristianos, para el acontecimiento de la resurrección. Entonces, esto no pensemos que fue así, desde el primer momento y de esa manera, no fue así.
Han pasado muchos siglos para poder estructurar la Semana Santa como ahora. Por ejemplo, el Domingo de Ramos tampoco era como lo hacemos ahora. Era toda la tarde del domingo. Entonces, tenía una figura un poco peculiar e iba poco a poco formándose lo que ya conocemos ahora. Por ejemplo, ya en las épocas más recientes, después del siglo XVI hasta bastante entrado siglo XX, el Tríodo Pascual tenía otra figura. ¿Por qué? Porque ya había otra dinámica, pero faltaba algo que de repente nosotros no valoramos, la electricidad. Y por eso el sábado lo llamaban sábado de gloria. ¿Y por qué lo llamaban sábado de gloria? Porque como en muchos lugares no había luz eléctrica y era un poco difícil estarse iluminando, la vigilia pascual la pusieron a la primera hora de la mañana. Y es en el año 1956 donde Pío XII hace una reforma en la Semana Santa y más o menos, digamos que en un 75%, devuelve el carácter nocturno a la vigilia pascual y restablece el orden de la Semana Santa. ¿Ven? Hay toda una historia detrás de la Semana Santa. No es que, Pedro dijo así, ¿dónde está en la Biblia, no? Que hay que hacer esto y lo otro y lo otro. No, no está en la Biblia. Es la práctica del pueblo de Dios. Bien, pues dicho esto, a modo de preámbulo, vamos a hablar brevemente de qué cosa va a pasar hoy. Hoy, Jueves Santo, se recuerdan 3 acontecimientos, 3 recuerdos. El primero es el de la institución de la Eucaristía. Tomen y coman, tomen y beban. Segundo, recordamos la institución del sacerdocio ministerial, que aquí, disculpen, lo digo con mucho respeto, de repente no lo valoramos tanto porque no hemos experimentado la carencia de sacerdote, pero hay muchos lugares en el Perú, en el mundo, en donde lamentablemente no hay sacerdote. Entonces, hoy también es un día para recordar y valorar el sacerdocio. Aprovecho en decir que agradezco a todos los que me han saludado por el Día del Sacerdote, ¿no? Si a alguno no le he respondido, desde acá le respondo, ¿no? Así que le agradezco a los que me han saludado. Y lo tercero, pues ese acontecimiento extraordinario que es el lavatorio de los pies, que de repente alguno lo puede ver como, lo digo con mucho respeto, lo folclórico de la misa de la Cena del Señor, pero en realidad no es un folclore, no es una actuación, es recordar cómo ese Dios hecho hombre, pero siempre Dios, con toda la majestad que merece, hace el gesto de un esclavo. Yo les apuesto que si ahorita yo digo, a ver, levántate tú, el primero que he visto, Germán, levántate tú y empieza a lavar los pies, de repente me dice sí, con mucho gusto, o de repente me dice no, ¿y yo por qué lo tengo que lavar? Que lo lave otro, ¿no? Yo no estoy capacitado para esas tareas tan simples, ¿no? No, yo no creo que me digas así, ¿no, Germán? Pero, disculpa, es el primero que he visto. Pero Jesús se ha puesto como un esclavo a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces es un gesto humilde. Entonces, hablemos un poco de cada uno. Primero, la institución de la Eucaristía. Miren, este año, por cosas providenciales, nuestra Pascua va a coincidir con la Pascua judía. Y el contexto en el que se da el sacrificio de Cristo es el de la Cena de Pascua. En esos días, bueno, por si no lo saben, los judíos tienen la obligación de peregrinar a Jerusalén.
en diferentes momentos del año y sobre todo para la Pascua. Yo escuchaba hace unos días a un judío decir que para ellos no es la fiesta más importante, o mejor dicho, no es la más importante. Tienen otras, 2 o 3 más, pero que la Pascua no es la más importante para los judíos. En cambio, para nosotros es lo más importante. Incluso, aunque lo comercial quiera hacernos creer otra cosa, incluso más importante que la Navidad. Incluso más importante que la Navidad. Entonces, nosotros vemos que la Pascua de Jesús se celebra en el contexto de la Pascua judía. Y entonces, en toda cena había mucha comida, mucho vino, pero ojo, no el vino que tomamos nosotros, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, padre, o sea, era una borrachera descomunal. No era una borrachera descomunal. No es que los apóstoles han ido ahí al Calvario con Jesús así medio... No. Pero sí había mucho vino. De hecho, en muchos lugares de Oriente, en Europa, hay mucho vino con poco alcohol, ¿no? Es una bebida así de tomar cotidianamente, ¿no? Aquí uno toma vino excepcionalmente. Pues bien, en ese contexto de mucha comida, de mucho vino, Jesús hace un gesto extraordinario. Siguiendo el ritual que tenían que seguir, se cantaban salmos, se leía el Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. El modo de comer también era un modo de comer un poco particular porque comían como apurados. No habían mesas, por si acaso. O mejor dicho, habían unos tablones que servían para la comida. Y ellos comían recostados. Entonces, en todo ese contexto Jesús aprovecha para tener ese gesto extraordinario. Toma pan. El pan, primero, que era la comida de los pobres. En la mentalidad judía, en la cultura judía, la comida de los pobres eran pan y pescado. Esa era la comida de los pobres. Segundo, que el pan no lo usaban solo para comer. En ese tiempo no habían servilletas, entonces usaban el pan para limpiarse la mano. Tengan en cuenta que en la cena de Pascua comían mucha ensalada, hierbas amargas, que tenían algunas, lo que nosotros llamamos aliños, ¿no? Entonces eso ensuciaba las manos, ¿y cómo lo limpiaban? Con pan. Entonces reservó pan, y de las 12 copas que tomaban en la noche de Pascua, seguramente habría una copa más que sirvió para este gesto extraordinario. Y en ese momento, con las palabras y los gestos de Jesús, se instituye la Eucaristía y manda a sus apóstoles perpetuarlo. Esto lo encontramos en 4 relatos, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, en Juan no, y en Primera de Corintios capítulo 11. Son los 4 textos donde se relata cómo fue la institución de la Eucaristía. ¿Qué cosa significaba hacer esto? Comer, no solo comer. Era entregarle a los apóstoles de un modo anticipado, en el modo de un banquete, lo que se debe perpetuar para recordar su sacrificio. Dicho en otras palabras, es aquello que dejó el Señor para que su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, quedara a lo largo de los siglos. Ahora, hay que entender algo. En las religiones antiguas también uno entraba en comunión con la divinidad comiendo la víctima inmolada. Nuevamente quiero referirme a los judíos.
Los judíos en la Pascua ofrecían un animalito que debían comer en la noche de Pascua. Entonces Jesús lo que hace es decir: tomen, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Eso es desconcertante, porque tengan en cuenta que los judíos tenían prohibido tomar la sangre ajena. Y ustedes dirán, ¿por qué? De hecho, un paréntesis, ¿no? No sé si ustedes saben que algunas religiones prohíben la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque en la mentalidad antigua de ellos pensaban que en la sangre se transmitía el alma. Y por eso algunos no entienden lo de la transfusión de sangre. Entonces, cuando Jesús dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, les crea un conflicto mental, porque les está diciendo: hagan lo que no está permitido. Pero no estaba hablando de una sangre cualquiera, no estaba hablando de una sangre de un animalito, está hablando de su propia sangre. Entonces, en la antigüedad, para entrar en comunión con lo divino, había que consumir a la víctima. Siguiendo esa lógica, para entrar en comunión con Jesús, tenemos que comer su cuerpo, tenemos que beber su sangre. Reitero, para ellos es como un conflicto mental, porque no entienden cómo, si yo tengo prohibido tomar la sangre, ahora yo la voy a consumir. Pero así lo dejó el Señor, ¿no? Otro detalle es cómo Jesús asume en ese momento la actitud del siervo sufriente. Ojo, si bien es cierto, cronológicamente Jesús instituye la Eucaristía antes de padecer, aún así no deja de ser parte de todo ese proceso que va a ir cumpliendo. Si ustedes leen Isaías, hay algunos cánticos del siervo sufriente. ¿Y quién es ese siervo sufriente? El mismísimo Jesús. El mismísimo Jesús. En Isaías habla un personaje que es maltratado, que es herido, que es golpeado, que es llevado a la muerte. Quien lo cumple es Jesús. Entonces, antes de ello, Jesús instituye este sacramento no como quien deja un poco de pan, ¿no? A mí a veces me da mucha pena cuando percibo que algunos entienden la Eucaristía como una galleta que se da por ahí, ¿no? Es penoso. No. La Eucaristía es Cristo. Y por eso hay que cuidarla mucho. Entonces, entramos en comunión con Él y sus padecimientos a través de la comunión sacramental. San Agustín dice algo más o menos así, ¿no? Mientras nosotros nos alimentamos, normalmente digerimos el alimento y ese alimento se hace parte de nosotros. En cambio, con la comunión con Jesús pasa al revés. Nosotros consumimos a Jesús y nos vamos transformando en Él. No Él en nosotros, sino nosotros en Él. Y esto es lo bonito de esta noche, porque ese cuerpo que es entregado, ese cuerpo que es puesto en nuestras manos, ese cuerpo es ese cuerpo que va a padecer y que ahora nosotros lo comulgamos resucitado. Porque alguno me puede decir: Padre, ¿en qué estado, en qué momento de la vida de Cristo comulgamos? Comulgamos a Cristo resucitado. Comulgamos a Cristo resucitado. Padre, ¿y los apóstoles que comulgaron? El Cristo, que la teología llama el Cristo perepascual, ¿no? Pero en orden, en vistas a
ese momento maravilloso. Tampoco piensen que el Viernes Santo hubo comunión, no hubo comunión. El sábado estaban aterrados y encerrados, era el día de la Pascua. Y luego el domingo que resucita el Señor, pues tiene unos relatos allí que es interesante. Lean, hablan del primer día de la semana, los discípulos de Emaús. ¿Cómo reconocieron a Jesús? Al partir el pan. Entonces, el pan, que como les decía hace un momento era la comida de los pobres, ese pan perpetúa la presencia de Cristo. Pero no cualquiera puede lograr conseguir que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. ¿Qué se necesita para que haya Eucaristía? Al Espíritu Santo, por supuesto. ¿A quién necesitamos para que haya Eucaristía? Al Espíritu Santo, sí, ya lo sé. ¿Y quién invoca al Espíritu Santo? El sacerdote, pues. Claro, sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no hay Eucaristía. ¿Qué dice al final? Hagan esto en memoria mía. Entonces, Jesucristo, luego de instituir la Eucaristía, a continuación instituye el sacerdocio ministerial. Cristo prolonga su presencia y su acción en los apóstoles. Y los apóstoles se lo van a transmitir, se lo van a participar a sus sucesores. ¿Y cómo se llaman los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y ese poder, esa gracia que tienen los obispos, parcialmente, no totalmente, parcialmente se la transmiten a sus colaboradores. ¿Y quiénes son los colaboradores de los sucesores de los apóstoles? Los presbíteros y los diáconos. Entonces la generación de los apóstoles desapareció, quedaron sus sucesores, y sus sucesores instauran, ordenan colaboradores para que puedan ponerse al servicio de los demás. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Puede preguntar alguno. Decir misa. Y eso es gracioso, ¿no? Porque algunos piensan, hace unos días, no sé si me estará viendo, la secretaria me decía, ¿no? Que la gente piensa que ustedes están sentados todos los días, todo el día esperando la hora de la misa. Y le he tenido que explicar a alguien que no es así. Pues es verdad, tiene razón, nosotros no estamos sentados todo el día esperando la hora de la misa, ¿no? Cada uno tiene 1000 cosas que hacer. Quien piensa que el cura no trabaja, pues lamento decirle que sí, los curas trabajamos en 1000 cosas más, ¿no? Entonces, además de las 1000 cosas que hay que hacer, o dentro de las 1000 cosas que hay que hacer, fundamentalmente hay 3 tareas en las que colaboramos con los obispos. Primera tarea, la santificación. ¿Y cómo se santifica a la gente? Por los sacramentos. Por eso hay esa relación, tomen y coman, tomen y beban, con la institución del sacerdocio. Una cosa tiene que ver con la otra. Primera tarea de un sacerdote, de un obispo, de un presbítero, es santificar. Santificar. Segunda tarea que tiene que hacer un sacerdote, colaborando con el obispo, es enseñar. Para mí hubiera sido bien rico decir, bueno, pues voy a hacer mi siesta, es mi día, me voy a echar a mi cama y a las 4:30 me voy a celebrar misa. Para mí hubiera sido maravilloso. Pero es parte de mi misión ayudarles a ustedes a vivir mejor la Semana Santa. O por ejemplo, los miércoles, ¿no? Ya pronto retomaremos lo de los miércoles.
Padre, pero usted podría contratar un profesor para que... Sí, pero con didáctica o sin didáctica tenemos la tarea de enseñar. Y lo tercero es, voy a decirlo de diferentes formas, pero que al final es lo mismo, ¿no? Apacentar, regir, gobernar. Nosotros colaboramos en esa tarea que plenamente tienen los obispos y nosotros, cada uno, según la responsabilidad que tiene. Santificar, enseñar, apacentar, gobernar, regir. Son 3 tareas que tenemos. Y por eso, ese hagan esto en memoria mía, lo que busca es que a través de nosotros santifiquemos a los demás. Es decir, que sean santos. Padre, ¿yo tengo que ser santo? Por supuesto. Porque la santidad no es un título. La santidad no es un diploma que 100, 200, 300 años después de la muerte le dan a alguien. Esa no es la santidad. La santidad es el modo de vida del cristiano. Por eso todos nosotros, todos, desde los que están en la plaza, los que están en la puerta, los que están sentaditos y quien les habla, todos debemos anhelar y buscar la santidad. ¿Y cómo nos vamos santificando? A través de los sacramentos. Obviamente que con una vida moral también, ¿no? Pero sobre todo por los sacramentos, ¿no? Entonces, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras virtudes, pero el Señor por alguna razón se ha fijado en nosotros y nos ha escogido para esta tarea, ¿no? Sin buscarlo, ¿no? Entonces, hoy es un día también para contemplar, reflexionar sobre el sacerdocio. Y Él quiere dar a sus apóstoles, a los sucesores de ellos, a los colaboradores de ellos, esa gracia de poder hacer presente esa presencia de Jesús. Por eso, como les decía, qué importante es hoy contemplar el sacerdocio, ¿no? No lo defectuoso, porque sin duda alguna lo defectuoso sale a la luz, pero también lo valioso, ¿no?, de este ministerio, este servicio. Y finalmente, el lavatorio de los pies. Primero, ya les adelantaba que algunos dicen que si hubiera que poner un sacramento más, sin duda alguna hubiera sido el lavatorio de los pies, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que ha hecho sin duda alguna el Señor, ¿no? Una de las condiciones para hacer sacramento es la institución divina, es decir, que el Señor lo haya instituido. Entonces, el lavatorio de los pies, sin duda alguna, lo ha hecho el Señor, lo leeremos en el Evangelio de la Misa esta noche, ¿no? Se despojó de sus vestiduras, se ajustó una toalla y empezó a lavarle los pies a los 12. Un dato interesante, antes que se me vaya. Si bien es cierto, la cena pascual se tenía que hacer con la familia, también la cena pascual, por la cantidad de peregrinos, se podía hacer con un grupo de personas que tuviera un vínculo, por ejemplo, un grupo de amigos. Un grupo de amigos iba en peregrinación y podían celebrar la Pascua. Entonces, la cabeza de ese grupo podía dirigir la cena de Pascua. Entonces, Jesús, que era la cabeza de ese grupo, despojándose sus vestimentas, va donde los 12 y empieza a lavarle los pies. Como les decía, ese era un gesto humillante, porque ¿quién le lavaba los pies a otro? Los esclavos a sus señores. Los esclavos a sus señores. Y Jesús, que es Dios, se despoja de toda majestad
para lavar los pies a los más cercanos a Él. Esto es un signo de amor. De hecho, toda la Pascua de Jesús está marcada por el amor. Cuando veamos esto en la noche, cuando mañana lo veamos crucificado, cuando el sábado veamos el silencio en el sepulcro, cuando el domingo lo veamos resucitado, todo es transversal, está marcado por el amor. Por eso, si me permiten un paréntesis, una gracia que deberíamos pedir hoy es la de contemplar el amor de Dios. Sí, que le digamos cada uno: Señor, quiero sentir tu amor. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero sentir esa fuerza poderosa que sale de tu corazón por mí. Entonces, es muy importante que valoremos ese gesto. A veces lo han vinculado con la caridad, ¿no? Es el día de la caridad fraterna. Sí, también. Sí. Pero la caridad no la debemos reducir solo a asistencialismo. Es decir, yo soy caritativo porque he dado algo. No. También la caridad pasa por la comprensión, pasa por el perdón, pasa por la reconciliación, pasa por el estar atento al prójimo, pasa por el regalarle algunos minutos, etc. La caridad no se reduce solo a dar algo, porque incluso ahí se puede confundir con una falsa soberbia. ¿A qué me refiero? Como todos dan, yo también tengo que dar para que nadie diga que yo no doy. De eso no se trata. De eso no se trata. A veces con humildad yo tengo que decir: no tengo. O no tengo dinero, no tengo algo que darte, pero me puedo dar a mí mismo. Entonces el lavatorio de los pies es una enseñanza de Jesús de que nos podemos dar a nosotros mismos. Miren qué interesante es. Jesús es el sacerdote que ofrece la víctima. Hagan esto, tomen y coman, tomen y beban. Él es la víctima que ofrece su vida por nosotros. Él es el cordero que es llevado al matadero para derramar su sangre por amor. Mañana les adelanto que hablaremos nuevamente, porque alguno ya me lo debe haber escuchado, sobre los tormentos físicos que sufrió el Señor, porque nunca será poco recordarlo. Antes de pecar deberíamos pensar en todo lo que el Señor ha padecido por nosotros. Y Él es el esclavo que sirve a los hombres dando la vida. Es un esclavo, es un Dios que, dejando la majestad de su divinidad, se abaja y hace una tarea tan sencilla y tan humilde como la de lavar los pies, como un Dios que se pone a los pies de sus señores. Esto, dice el Señor al final, que lo ha hecho para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo dice al final del Evangelio: les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes lo hagan. Ahora, una buena pregunta para esta tarde y esta noche es: ¿cómo le puedo lavar los pies a mis hermanos? Insisto, no tienes que dar algo. También nos podemos dar a nosotros mismos, y con mucha humildad, cuando no se puede dar algo, también hay que decir: no puedo, ¿no? Bien, para terminar, el Señor ha querido llegar a esta hora. Ardientemente querido cenar con ustedes. Pues de la misma manera, nosotros participamos de esta noche con ese cariño al Señor. Están en el cenáculo. El cenáculo fue el lugar que Él escogió para poder vivir esta experiencia de la cena.
En ese cenáculo seguramente habrían algunas mujeres que también fueron testigos de ese momento tan importante. Ellas seguramente iban preparando lo que los varones iban comiendo. Y desde ese momento algo nuevo va entrando, ni siquiera digo en el mundo, en el universo, esa presencia permanente de Jesús a través de la Eucaristía, a través del sacerdocio. El mejor servicio que nos hace el Señor precisamente es regalarnos los sacramentos. Es una gracia. Pues pidámosle al Señor que entendamos un poquito de este misterio, la última cena, el lavatorio de los pies, son parte de este misterio, ¿no? Pero también démosle gracias a Dios porque ha dejado la Eucaristía, ha dejado a los sacerdotes como una presencia de Él, que pueden prolongar esa presencia de Jesús. Pidámosle que también nos conceda una mirada de fe ante estos signos, porque muchos lamentablemente ven en la Eucaristía, como les decía en un momento, una galleta, un poco de vino. Lamentablemente el mundo así lo considera, el católico no. El católico considera en la Eucaristía la presencia de Dios vivo. Por eso aquí en el tabernáculo, en el sagrario, ahí está Jesús. Ese Jesús que estuvo en la última cena, ese Jesús que viene a nosotros a través del ministro sagrado, ese Jesús es el que se nos hace presente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mañana tenemos la siguiente charla espiritual a las 9 de la mañana, para que lo tengan en cuenta si alguno quiere participar. Ahora siguen las demás actividades, no es que no las van a ver, sí las van a ver, solo que mañana la siguiente charla será a esa hora. Buenas tardes.